este vídeo vamos a ver cómo Edu Falcón consigue capturar esta grandiosa urta, la cual pesó 4,5 kilos. Pues para eso, vámonos al vídeo. Se trata de un vídeo de pesca submarina profunda, ya que el pescador va a bajar a 34 metros de profundidad. Para eso lo va a hacer en pesca variable, que ya muchas veces lo he explicado en los vídeos, pero aún así, algunas veces me lo volvéis a preguntar. Pesca variable significa que baja con el peso en la mano. Cuando llega al fondo lo suelta, ya que el peso va atado a una cuerda, que a su vez está atado arriba a una boya. De esa manera después se puede subir el peso fácilmente, que no quiero que piense nadie que nosotros vamos dejando por ahí plomos tirados por el océano, que ya sabéis lo que nos gusta, cuidar la naturaleza y nuestros fondos marinos. Si no lo limpiamos nosotros y no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pues ya lo tenemos aquí, está Edu Falcón llegando al fondo, está a una profundidad de 34 metros y aún así vais a poder ver muchísimas algas. Esa alga asiática, esa alga invasora que se está cargando totalmente el estrecho y que por desgracia la estamos viendo ya en muchas otras partes de España. Esto es un problema muy grave que cada vez está yendo más y es muy difícil de parar. Pues ya lo tenemos, realizando una espera, una larga apnea, como nos acostumbra a hacer. Y quiero que os fijéis como por ahí ya se van viendo algunos pececillos pequeñillos y por el fondo viene una urta. ¡Qué preciosidad de urta! Que Edu no va a esperar a que entre mucho. Mirad qué pedazo de tiro largo que le ha dado, que le ha reventado la columna y la ha dejado perfectamente muerta en el fondo. Es un placer poder dejar un pez así, dejar que sufra. Ahí lo tenemos, ya subiendo para arriba, con ese minuto y medio de apnea que ya lleva, y aún así le queda mucha subida. Edu es un gran pescador, patrocinado por la marca Marea, el cual ya lleva un par de añitos colaborando con nosotros y aún así nunca deja de sorprendernos con estas grandes capturas y con estas apneas tan largas. Mirar con la tranquilidad que va para arriba, sin prisas, aunque sin pausas, ya que hay que volver a respirar. Y aún así, pues lo vamos a ver realizar una apnea de 2 minutos. Ahí lo tenemos, 2 minutos 1 ha tardado en bajar a hacerle esta espera a esta preciosa urta. Y una de las cosas más bonitas de este vídeo también es este barquero. Ahí tenemos de barqueros a Jesús Jiménez Reyes. Es otro gran colaborador de nuestro canal y que hoy lo tiene Edu de barquero. Está bien que le dé un poquito de solecito a este gran pescador, que se nos queda bastante blanco. Aquí tenemos la urta. Mirad qué preciosidad. Como veis, le ha roto la espina central. De esa manera Guapa, la tío, dejo perfecta. está preciosa, tío. Qué bonita es. Mira, tío. Bonita, bonita. Ahí tenemos al churrero. Caso de cabeza. Un saludo. Tío. Pegado precioso, tío. Ya mismo volveremos a editar otro vídeo de este gran campeón que lleva el récord del canal con más de 9 millones de visualizaciones en uno de sus vídeos. Alucinante. Pues ahora sí, ya consiguió sacarle la varilla. Y bueno, para que el vídeo no sea tan cortito, os vamos a regalar otra bonita imagen. En esta ocasión no va a bajar tan profundo, se va a quedar unos metritos menos, pero también se puede considerar pesca submarina profunda, ya que va a bajar a 28 metros de profundidad. A peso variable, como ya estáis viendo. En esta ocasión, igual que la anterior, va a realizar una espera. Se va a quedar bien tranquilito en el fondo, un poquito escondido, para atraer un poquito la curiosidad de los peces y de esta manera que se acerque un poquito más para ver qué es lo que está escondido detrás de esas piedras. Que en esta ocasión es nuestro amigo Edu Falcón. Como veis, una zona bastante arenosa, pero aquí a la izquierda tiene esas piedrecitas que delante tiene algunos borriquetillos que ya veréis cómo empiezan a llegar. Están allí a lo lejos, ¿eh? Por lo tanto, hay que hacer una buena espera para que se pongan a tiro. Hay unos cuantos. ¿Veis todas esas sombras? Y ahí a la izquierda hay uno que está un poquito más cerca, pero probablemente esos de atrás son más gordos. Y ahora sí. Se han puesto a tiro de este gran pescador. Este no lo ha conseguido matar del disparo,
pero os aseguro que está bastante bien tocado. Y como veis, más de 1 minuto y medio de apnea y ya va para arriba. Son algunos metros menos, pero 28 metros son demasiados también. Una subida, como podéis ver, bastante lenta y tranquila desde esas profundidades. Pues bueno, con esta imagen voy a despedir el vídeo, que espero que os guste. Ya sabéis, por favor, dejadme vuestros comentarios a ver qué os ha parecido este vídeo y darle la enhorabuena a este gran barquero y a ese barquero que nos ha hecho un cameo en este vídeo. Pues sin más, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.